Queridos y amados hermanos, amigos, oyentes, damos gracias al Señor por una nueva semana que el Señor nos ha regalado vida, nos ha regalado salud y estamos agradecidos del Señor. Como sabemos, hermanos, la semana pasada nos quedamos en este capítulo 21 del libro de Hechos y nos quedamos en un tema bien importante sobre lo que pasó en la vida de Pablo, en el ministerio de Pablo. Ahora, hermanos, yo quiero recordar un poquito del capítulo anterior y también dar una pequeña orientación. Nos quedamos en que el tribuno que en ese momento fueron a rescatar prácticamente a Pablo, era el jefe comandante llamado Claudio Lisias. Este hombre tenía a cargo allí en esa ciudad de Jerusalén muchos soldados y este era el propósito de mantener el orden, de que la ciudad no se alborotara. Y este hombre fue comunicado cuando todos los religiosos judíos tomaron a Pablo con mucha violencia, comenzaron a golpearle. La intención de todos estos religiosos era de matar a Pablo, de lapidarlo prácticamente. Le comunicaron, este tribuno fue, intervino, y de esa manera pudo salvar a Pablo. Yo dije la semana pasada que el tribuno no tenía ningún conocimiento de Pablo, no tenía ninguna relación, los soldados no conocían a Pablo. Ahora sí tenían como un poquito de riña, no eran bien recibidos el pueblo judío por los romanos y por esa razón pues no había una comunicación buena con los romanos y los judíos, aunque vivían ahí en la ciudad de Jerusalén. Ahora vamos a leer el versículo 33 del capítulo 21 y esto es muy interesante. Vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Recordemos que cada lección que nosotros aprendemos es una enseñanza primordialmente para nuestra vida personal. Amén. Entonces dice el versículo 33, entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Esto sucedió en el momento cuando estaba todo el rebulicio, todos los gritos de rabia, de odio, y mandó arrestar a Pablo porque era él el que estaba golpeado. Primero, mandó arrestarlo por la protección a Pablo. Y segundo, también para eliminar todo el alboroto que se había levantado. El tribuno suponía que Pablo había cometido algún delito y mandó atar con 2 cadenas. Ahora, cuando lo mandó atar con 2 cadenas, eso era que tenía que estar atado junto con otro soldado. O sea, había un soldado a la derecha, un soldado a la izquierda y fue atado a esas personas, Pablo. Y no solamente fue atado sus manos, sino también sus pies. Ahora, cuando sucedió esto, nosotros volvemos al capítulo 21, versículo 11, cuando el profeta Ágabo vino y le dio esta profecía y le dijo, así harán contigo cuando tú llegues a Jerusalén. Se cumplió. Y yo me imagino también a Pablo recordando que Dios le había hablado de lo que iba a suceder. Ahora, el tribuno quiso interrogar a Pablo.
quiso preguntar y le preguntó, ¿pero quién eres? ¿O qué habías hecho? ¿Qué delito cometiste para que esta gente te estuvieran golpeando de esta manera? Entonces vamos a leer el 34, del versículo 34 al versículo 36. Dice la palabra del Señor. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Oiga, esto es terrible. Y recordemos que estas personas bajaron de diferentes ciudades para adorar a Dios. Es terrible, hermanos. Es terrible que las buenas intenciones, las buenas acciones con malas intenciones no son agradables a Dios. Estos judíos tenían buenas acciones, según ellos, defender la ley, porque eso es lo que estaban haciendo, el celo por la casa de Dios, pero sus acciones no eran buenas. Sus intenciones eran matar a Pablo. Ahora, vemos que al ver el tribuno que no pudo entender nada, porque la gente verdaderamente estaban endemoniados, hermanos. No hay razón para que una persona odie tanto por un celo que llegue hasta golpear en una manera tremenda. Al ver estos gritos, y no podía entender verdaderamente si Pablo podía decir algo o defenderse, lo que él tomó es la decisión de llevarlo a la torre. Esta torre era conocida como la Torre Antonia. Esta torre, o conocida después como fortaleza, fue construida por Herodes el Grande como para él un palacio. Pero en la actualidad comenzó a ser utilizado por los romanos como un cuartel militar. Esta Torre Antonia, en la esquina noreste del monte, se encontraba muy cerca del templo de los judíos. Su altura se dice que era más de 40 metros y prácticamente tuvieron que llevar a Pablo sobre los hombros de los soldados. Primeramente porque Pablo estaba atado con cadenas, no podía subir esas escaleras hacia esa torre. Y segundo, pues la gente lo que querían era matarlo, lo golpeaban, aún estando con los soldados, seguían golpeándolo. Y de esa manera era imposible que Pablo suba solo las escaleras, las gradas en esa torre. Entonces tuvieron que cargarlo encima, prácticamente lo subieron encima de los hombros de los soldados para subir las escaleras de esa torre y así poder evitar que lo lapidara. Esto es tremendo. Vamos a leer el versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Ahora, hermanos, ya estaban subiéndole a Pablo en los hombros, ya para arriba. Pero Pablo, como no podía hablar, no podía decir nada, ahora que se sentía ya con un poco más de libertad, vemos el asombro del tribuno cuando Pablo le habla y usa el griego, el koiné. Al escucharlo fue una sorpresa. Por su forma de expresar, indicaba que Pablo era un hombre educado, preparado. Y
Y se sorprendió y le preguntó, le dijo, pero tú sabes griego. Bien, vamos a seguir con el versículo 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Cuando Pablo comenzó a hablar, y como habló en griego, obviamente el tribuno, Claudio Lisias, rápidamente le confundió. Ahora, aquí vemos una confusión del tribuno, porque en realidad no conocía a Pablo, ni su trayectoria, no sabía nada de él. Y al mirar tanta violencia y tanta gente siguiéndolo para matarlo, le confundió con un egipcio. Ahora, explicaré un poquito. Este egipcio dirigió un ejército grande hacia el Monte de los Olivos, donde declararon que tomarían el control del templo. Pero los soldados romanos lograron dispersarlos y a muchos matarlos. Ahora, este líder huyó y el tribuno pensó que era este terrorista. Entonces, obviamente, no tenía conocimiento de Pablo, no sabía la historia, no sabía quién era. Y al ver que era un hombre preparado, dijo, bueno, este es el terrorista que huyó. Esta confusión tuvo que aclararse. Entonces, ¿qué dice el versículo 39? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Ahora, Pablo le da la respuesta y se presenta y se identifica con una humildad linda. Primero presenta su linaje. Dice, yo soy judío, o sea, soy hebreo. ¿Ve? Segundo, presenta su capacidad. Soy de Tarso, soy preparado en una universidad, soy de una ciudad universitaria. Cuando él se identifica que es de Tarso, está diciendo, soy preparado, soy bien preparado, porque he entrado a una universidad, de una ciudad donde había una universidad. Amén. Número 3, presenta su ciudadanía. Soy de Cilicia, tengo ciudadanía romana. Pablo pide con cortesía y humildad, dice, por favor, ¿me permiten hablar? Pablo sabía bien cómo dirigirse a reyes, emperadores. Sin embargo, con qué modestia pide a este jefe de comando un permiso para hablar. Recordemos, hermanos, el punto, el anhelo, el deseo del corazón de Pablo era predicar a sus hermanos. Y él cualquier oportunidad lo tomaba para poder hablar de Cristo Jesús. Antes que lo llevaran a encerrarse, él quiso tener una oportunidad para predicarles de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. El tribuno le concedió hablar. Ahora, ¿por qué le permite hablar a Pablo? Primero, vamos a ver estos puntos muy importantes.
reconocieron que había actuado mal con un ciudadano romano. ¿Por qué? Porque Pablo se identificó como un ciudadano romano. Y vamos a tomar estos temas muy importantes en el capítulo 22, la importancia que era en ese entonces pertenecer a ser romano, ¿no? A una ciudadanía romana. Cuando el tribuno escucha que Pablo es romano, dijo, bueno, vamos a darle el permiso. Número 2, esperaba que lo que Pablo diga tranquilizara a la multitud, porque verdaderamente ellos, ni aun como soldados, pudieron tranquilizar a estas personas. Pablo se puso en las gradas de pie y miren, hizo una señal con la mano al pueblo. Oiga, y esto causó un gran silencio de toda la gente que estaba alborotada. Qué momento tan dramático, hermanos, amigos, oyentes. En este momento, Pablo se encuentra en una posición muy diferente. Con tanta gente reunida allí, qué oportunidad que dijo Pablo, esta es mi grande oportunidad que Dios me está dando para que yo pueda transmitir el mensaje de Jesucristo. Esta enfurecida y alborotada gente reunida allí, al ver que Pablo hace una señal con su mano, guardan silencio. Dicen, ¿y ahora qué pasó? Identificándose con la audiencia judía, Pablo comienza a hablar la lengua hebrea, el idioma que se leía la Torá en las sinagogas. Qué tremendo es esto, hermanos. Yo tengo una cita bíblica en el libro de Romanos, capítulo 9 y versículo 1 al versículo 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto a las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta es una lectura que Pablo está aclarando de que él llegaría a hacer cualquier cosa con tal que sus amados hermanos de sangre, sus hermanos de judíos pudieran alcanzar, conocer lo que él conoció, a Jesucristo. Y él dice, tengo tristeza en mi corazón, porque yo no he podido llevar el evangelio a todos. Qué lindo, hermanos. Qué amor que Pablo demuestra con esta lectura de la palabra. Pablo aprovechó toda oportunidad que se le presentó para presentar a Cristo resucitado. Damos un resumen de todo esto, hermanos, de todo este capítulo. Yo quiero dar un resumen de todo este capítulo que hemos aprendido. Número 1. Las buenas intenciones no son suficientes, y estas fueron de Jacob y los ancianos. Recordemos cuando Pablo fue a visitar en la iglesia de Jerusalén y ya se había levantado todo, digámoslo así al término de ahora, todo el chisme, todo el bochinche, malo testimonio que dieron de la vida de Pablo. Fueron a meter cizaña a los líderes de la iglesia de Jerusalén y ellos pues ya no valoraron el ministerio de Pablo,
sino que ellos tuvieron una buena intención, ¿ve? Para convencer a la gente de que Pablo no estaba haciendo lo que ellos decían. Pero eso no es agradable, no fue suficiente, hermanos. La buena intención de Pablo de sujetarse y ceder, ¿ve? También eso, pues aparentemente, humanamente no estaba bien, no resultó como se esperaba. También el gran peligro de celo religioso basado en pensamientos o suposiciones. Todo esto hemos tratado durante el capítulo 21, hermanos. Amados oyentes, amigos, estamos dando un resumen de todo el capítulo 21. Las buenas intenciones con malas informaciones jamás darán buenos resultados. Pero también vemos la providencia divina salvando e interrumpiendo a favor de Pablo para que no lo mate. Y por último, el gran compromiso, el gran amor por predicar de Jesucristo al Jesucristo resucitado. Ese deseo grande que él tenía porque todo su pueblo, sus amados hermanos judíos, llegaran a alcanzar esa salvación tan linda. Amados, qué lindo es este capítulo. Verdaderamente nos ha enseñado, como doy en este resumen, que podemos tener muy buenas intenciones, pero no es suficiente, hermanos. A mí este libro, este capítulo me ha impactado tanto porque son cosas que siempre suceden en medio de las congregaciones, en medio de las reuniones y siempre están al día. Y como líderes tenemos que estar siempre pendientes de que las buenas intenciones con mala información jamás darán buenos resultados. Siempre habrá un fracaso y siempre saldrán heridos. Muchas veces, hermanos, se causa la muerte espiritual de muchas personas, se afecta psicológicamente y sobre todas las cosas, amados, se afecta la obra del Señor. Muchas iglesias, mucha gente se va herida. Hermanos, cuando la iglesia no participa con personas que verdaderamente temen al Señor, guardan el testimonio de sus hermanos, es difícil, hermanos. Y es un tema que se relaciona en toda congregación, en toda reunión, en toda institución, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado, pedir la sabiduría de Dios siempre, estar guiados por la palabra de Dios, administrados a través del Espíritu Santo en oración, en un sentir amado de amor de los unos con los otros. Hemos terminado este capítulo 21, muy bello, muy hermoso. Y vamos a comenzar el capítulo 22. Fíjese que este capítulo 22 es la continuación, ¿verdad?, del capítulo 21. Y podemos ver el celo de los judaizantes religiosos, que era el más grande al respecto de una vida humana. Ellos, con tal que el templo no se contamine, lo prefirieron matar y mataban así de fácil. Y vemos que este capítulo 21 sigue el capítulo 22 y también el capítulo 23. Aquí comienza una historia de lo que realmente Dios habló a Pablo
en el capítulo 19, que ya nosotros lo hemos leído muchas veces y Dios habló en el versículo 22, 23 y 24 del capítulo 20. Del capítulo 20, hermanos. Hechos 20, desde el versículo 22 al 24, cuando Dios le habló a Pablo y le dijo, cuando tú vayas allá a Jerusalén, serás probado. Y Pablo lo dijo. Dios ya me habló, me advirtió. Ahora, le dijo que iba a tener persecución, pero no le dijo cómo. Le dijo que iba a tener situaciones difíciles, pero no le dijo, no le explicó lo que realmente iba a pasar. Y eso es una enseñanza para nosotros porque a veces se nos anuncia, se nos advierte de que vamos a ser probados, vamos a tener pruebas, pero en ningún momento el Señor nos dice, oh, va a venir esto, va a venir esto. No, simplemente el Señor nos manda a través de su palabra que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Preparados cómo? Con miedo, con temor, con pánico, con esa cosa que tienen de decir, oh, tengo desesperación. No, 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 no. El cristiano debe de aprender a estar preparado en la palabra, en oración, en clamor, en gemido, siempre tomados de la mano del Señor. Es muy lindo, hermanos. Es muy lindo poder saber con seguridad de que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Le doy tantas gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita. Amados, hemos terminado el capítulo 21. Para la próxima semana vamos a entrar el capítulo 22. Seguimos con la historia, una historia tremenda de dolor y sufrimiento, pero también de respuestas de Dios. Vamos a orar. Mi Dios amado, gracias. Gracias, Señor, porque siempre tú estás pendiente de la necesidad de cada uno. Gracias, Señor, porque a través de las pruebas nos enseñas de que tú nunca nos dejas, de que tú siempre estás allí. Gracias, Dios mío, por esta clase. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el sacrificio en la cruz. Te pido que tú bendigas a todos los que se interesan por escuchar tu palabra, por aprender tu palabra. Bendígalos en una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Seguimos con la clase la próxima semana. Los amo en el amor de Cristo. Amén.